¿Vale? Por favor. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Ya estamos ahora sí, bueno, un buen grupito. Bueno, acá en casa mis hijas, que ahora se conectaron todas, para que ahí estemos tomando el estudio todos juntos. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Va? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo que tú nos das. Pedimos, Padre, tú bendigas este tiempo de enseñanza, sea un tiempo de edificación y que, Padre, podamos estar aprendiendo un poco más de tu palabra y de la obra importante de Cristo en la cruz por nosotros y de su muerte y de su resurrección, Padre. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sale. Berito y Jonás, de favor, si me apagan sus micros, ¿no? De favor. Para que no ándenle, gracias. Para que no entre ruido de más, porque luego es de las cosas que nos pega gol. Se trabó mi estudio, déjenme lo vuelvo a abrir. Ok, entonces la lección de hoy es la resurrección o la segunda parte de la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué es importante la resurrección? Ahí con Jonás hemos estado platicando unas cositas, porque tiene algunas dudas, y igual ahorita salen, ¿no? Entonces, dice la primera pregunta en la página 69, ¿qué invento constituye un avance fundamental para ti? ¿Qué cosa de las cosas que se han creado en general, no tiene que ver con el cristianismo, tú consideras que es algo que es importante para tu vida? ¿Quién dice yo? A ver, Rebe. Eva. Ok. La luz. La luz. Bueno, para mí lo más importante fue la imprenta. La imprenta. Jonás dice que la luz también. Yo digo que el celular. Mi esposa dice que el celular. Abril dice que el aire acondicionado. Sale. Todos tenemos cosas que han cambiado la forma en que vivimos, ¿no? Situaciones que cambian la manera de vivir. Y la idea central del estudio de esta semana es esa, ¿no? Dice, la resurrección de Cristo lo cambia todo, ¿sí? La resurrección del Señor Jesús es algo que cambió la historia para siempre. Y el motivo principal, y lo decimos a cada rato, es que tenemos la tumba de Mahoma, tenemos la tumba de Buda, la tumba de Gandhi, la tumba de un montón de seres, pero no tenemos la tumba de Jesús, la tumba de Cristo está vacía, ¿sale? Entonces, por consecuencia, es el único hombre, profeta que ha existido que cumplió su palabra. ¿Cuál fue su palabra? Que habría de resucitar, ¿sí? Y al resucitar Él viene y nos trae una seguridad que no existe en otro lugar, ¿no? En otra religión o en otra manera de pensar que puede existir, ¿ok? Entonces vamos a ver, la primera lectura es 1 Corintios 15 del 20 al 22, se los voy a leer. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ok? Y entonces viene ahí la primera pregunta de la página 71. ¿Qué esperanza nos da la resurrección de Jesús? ¿Quién dice yo? A ver, Belén. La salvación. La salvación, ¿ok? ¿Sale? La resurrección nos da la salvación. ¿Qué más? Yo, el perdón de pecados, la redención de nuestras almas y la vida eterna. La redención de nuestras almas y la vida eterna. Jonás puso que la vida eterna es real, ¿ok? ¿Alguien más? Yo, que reinaremos juntamente con Él en la eternidad. Que reinaremos juntamente con Él en la eternidad. Me preguntaba Jonás hace rato, y bueno, ha sido una pregunta que ha estado, me decía él, ¿no? Dice Pablo que la obra de resurrección es completa, o es complementaria, por así llamarlo, ¿no? Y le explicaba a él que la resurrección es una tras de otra. Es necesaria la muerte tanto como es necesaria la resurrección. La única diferencia es que ambas acciones son dos
nos dan dos resultados diferentes, nos hacen cosas diferentes. La muerte nos da salvación. La muerte de Cristo es aquello que nos garantiza que somos salvos porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es lo que trae perdón a nuestras vidas. Y la resurrección de Cristo nos da en primer lugar esperanza o seguridad, ¿sale? De que si Cristo resucitó, habremos de resucitar. Pero en segundo lugar, no solamente nos da esperanza, sino que nos hace una obra que es que Cristo vence la muerte, ¿ok? Si Jesús no resucita, entonces la muerte tiene victoria sobre Cristo y sobre Dios, porque entonces la muerte tiene más poder que Dios mismo. No sé si me explico, ¿sí? Es necesaria una tras de la otra. No podemos tener una sin la otra, tienen que ir una complementando a la otra, ¿ok? Eso es importante entenderlo, ¿sí? Decían ahí, ¿no? Nos da seguridad de vida eterna. ¿Por qué nos da seguridad de vida eterna? Porque sabemos que Cristo venció la muerte. Significa que la muerte nunca va a venir a buscarnos, nunca va a venir por nosotros, porque ya venció Cristo a la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó, ¿sí? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿qué queda? Pues no queda nada, porque el que venció hubiese sido la muerte. Sin embargo, no fue así, ¿ok? Dice ahí en el versículo en el que acabamos de leer, dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho, ¿ok? Y cuando hablamos de las primicias en la palabra de Dios encontramos que es bien importante las primicias. En muchas ocasiones encontramos a las primicias como algo importante. Tenemos algunos pasajes, a ver si alguien me quiere apoyar con la lectura de alguno. Proverbios 3, 9 y 10, por favor. Proverbios 3, 9 y 10. Si alguien me lo puede leer. A ver. Honra a Jehová. Proverbios. Sí, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová. 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares serán negocio. Muy bien. Y el otro pasaje es Deuteronomio 18, 4. ¿Alguien que pueda apoyarme? Jona. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Ok, entonces Pablo dice que, regresando a Pablo, dice que Jesús es primicia de los resucitados, ¿sí? Primicias de aquellos que han resucitado, dice, es hecho. Lo que sucede, hermanos, es que para Dios es importante, en su palabra nos deja ver, que para Dios es vital las primicias, lo primero, entregarle a Dios siempre lo primero. Y una forma de darle a Dios lo primero en el caso del Señor Jesús, dice que fue Él entregándose Él mismo en muerte, pero las primicias son lo que se recoge de la muerte, ¿sale? En este caso la resurrección de Cristo. O sea, Jesús murió, pero su resurrección, que es para gloria, eso es lo primero que Él recoge, ¿sale? De todos los demás hombres que han resucitado, todos han vuelto a vivir y han muerto, dice la palabra de Dios. Pero Jesús es el único que ha vuelto a vivir sin volver a morir, ¿sale? Eso es importante entenderlo. Por eso es que es primicia de la resurrección, de una resurrección perpetua, no temporal como la hemos tenido, ¿no? Sino de una perpetua, ¿ok? Dice después el pasaje, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien importante también este punto, ¿por qué? Porque sin Cristo, dice que a través de Adán todos tenemos deuda, todos tenemos muerte. Y a través de Jesús todos tenemos o alcanzamos vida. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Porque significa que ya no hay condenación para el mundo, la hubo en algún momento. Es una promesa de Dios que aquel que pecare morirá, pero también ahora es una promesa que así como el hombre que pecare morirá, también aquel que confiare en Jesús vivirá, ¿vale? Es la contraria, es la opción número 2, ¿sí?
Esto es como las catafixias, ¿no? Tú entras, tienes la puerta número 1 y la puerta número 2. La que tú escojas tiene sus ventajas. Si tú escoges la puerta de la muerte, la de Adán, obviamente va a venir muerte. Pero si tú escoges la puerta de Jesús, en automático tú tienes vida, porque Jesús eso es lo que ofrece, vida. ¿Ok? Dice, entonces después nuestro estudio, déjame cambiar de página, dice después, 1 Corintios 15, 23 al 28, se los leo. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Amén. Dice la siguiente pregunta, ¿qué es lo que te resulta más difícil para someterte a Cristo? ¿Quién dice yo? Antes de comentar el versículo. Mi mamá, A ver, mi carácter, tu carácter es lo que más te dificulta someterte, ¿ok? yo, mi A ver. carne, Tu carne, ¿ok? ¿Alguien más? mi amor, ¿Cómo? mi falta de amor, Tu falta de amor, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Mujer? ¿No? ¿Nada? Es que acá la tengo enfrente. Oye, antes tengo una pregunta. A ver, dime. Cuando habla la palabra de Dios y nos dice que la muerte fue vencida a través de Jesucristo, Ajá, ¿vale? Pues lo acabo de decir. ajá. Pero a mí la muerte ahorita está vencida. Cada vez que una persona muere ahorita, en Cristo tiene la esperanza de la resurrección. Y esa muerte de ahorita es la que va a ser destruida. Ahorita está vencida, pero no destruida. Esa es mi duda. Así es, así como lo acabas de decir, así es. Ahorita la muerte está vencida, pero no destruida. Dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en que la muerte será destruida. ¿Sale? Ahorita la muerte se está sometiendo a la voluntad de Jesús, Dios. Ahorita la muerte tiene que seguir haciendo una función que está pendiente porque hay gente que aún peca Ajá. y que aún hay gente que está fuera de la norma de Dios Ok. y que esta carne tiene que someterse a algo que ya está condenado a hacer. ¿Ok? Pero va a llegar el momento en que esta carne ya no se sujetará a la muerte. Ya no, de hecho no va a ser esta carne, va a ser una carne nueva. ¿Sale? Un cuerpo nuevo, glorificado, dice la palabra de Dios. Ok. Y cuando este cuerpo glorificado llegue, ese cuerpo ya no va a sufrir de la muerte. ¿Ok? La muerte ya no va a ser necesaria. Por el momento la muerte sigue siendo una necesidad. ¿Sale? Ok. Vale. Ok. Ajá. Quita el micro. El micro. No la pantalla, el micro. Dice que la paga de la del pecado es muerte. Ajá. Cuando un cristiano muere, no es por causa del pecado, sino porque considero yo que cumplió su labor o el plan que Dios tenía para él en esta vida. Sea chico o sea grande, no es, mi pregunta es, bueno, no sé si no es pregunta, más bien, ¿estoy en lo correcto? ¿En que una persona muere qué? Sí, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Ajá. Cuando un cristiano joven muere, no es por causa de pecado, ¿sí? Posiblemente. Eso no lo sabemos. La causa de la muerte la sabe Dios. Porque se supone que Dios murió por sus pecados. Uh-huh. Ya
aun cuando los cometa, sus pecados están, bueno, la paga del pecado está salvada. La paga del pecado, que es la muerte completa de Dios, ya está saldada. Pero la muerte física puede o no que sea una cuestión de pecado. Un ejemplo, una persona puede por toda su vida haber vivido en alcoholismo y adquirir cirrosis o alguna otra enfermedad, la que tú quieras. Y por causa de esta enfermedad, él viene a Cristo, o después de años él viene al Señor y conoce de Cristo y Dios le perdona por ser alcohólico, por destruir su cuerpo y por destruir su matrimonio, lo que sea que haya hecho con su vida, no importa. Pero Dios lo perdona, ya no tiene pecado, en ese sentido Dios ya perdonó sus faltas. Pero la consecuencia del pecado natural en esta carne, Dios puede quitarlo o no. Y él puede morir de cirrosis, por ejemplo. ¿Sale? Que es una consecuencia del pecado en la carne. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, pues si él murió por causa del pecado, pues murió por causa del pecado. No hay otra situación que puedas decir, ah, no, él murió porque Dios, era el tiempo de Dios. No, murió porque pues, él traía una enfermedad por causa del pecado. No es una situación exenta, ¿me explico? De ahí que ahorita la situación con el coronavirus, yo les digo, pues tenemos que cuidarnos porque aunque Dios nos puede librar, y de hecho, gracias a Dios creo que a todos nos ha librado hasta este momento, hasta donde podemos ver, eso no quiere decir que Dios esté en la obligación de librarnos eternamente del pecado, de la consecuencia del pecado. Lo que Dios ya pagó en la muerte de Cristo es la separación con Él, ¿sí? Esa es la muerte a la que la Biblia se refiere. Cuando hablamos de muerte con respecto a Dios, sabemos, hay dos tipos de muerte. La primera es física, la segunda es espiritual. En el orden que quieran verlo, no importa, o sea, no hay diferencia. En concreto es una misma muerte, pero la vemos nosotros humanamente hablando en dos sentidos. Una es física, otra es espiritual. La muerte física, ¿sale? Es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu de este cuerpo, ¿sale? Morimos y nos vamos a la tumba. La separación espiritual, ¿sale? Es la que se lleva a cabo desde que nacemos y es la separación con Dios. No tenemos relación con Dios. En automático el ser humano no tiene una relación con Dios. Es importante entenderlo porque de pronto pareciera que todos somos hijos de Dios y todos nos llevamos de a cuartos con Dios y eso es mentira. No nos llevamos con Dios de a cuartos, ¿sí? La realidad es que nosotros nos llevamos con Dios como Dios quiere tratarnos, por misericordia. Pero no porque seamos buenos o porque hagamos obras, nada de eso. Ahora, cuando Cristo muere y resucita y nosotros aceptamos ese sacrificio, Él nos da vida espiritual, ¿ok? Esa vida espiritual es una de las dos partes de la muerte. La segunda muerte, o la muerte física, vamos a llamarla así, esa Dios puede librarnos o no. ¿Cómo es la única forma de librarnos de la muerte física? El arrebatamiento, ¿sale? Es la única forma de que Dios nos libre de la muerte física. No hay otra que nos pueda librar de la muerte física. La única manera en que Dios nos libra de la muerte física es el arrebatamiento. De ahí en fuera tenemos que pasar por la muerte y es por causa del pecado. La muerte es consecuencia del pecado, sea como sea, ¿sale? Porque si Adán no hubiera pecado, nadie tendría que morir. Es así de simple, ¿va? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Lo que pasa es que, o sea, yo no puedo decir que, o aseverar que la gente se muera por causa de su pecado. Es a lo que yo voy. O sea, yo sé que la paga del pecado es muerte, pero hay gente que se está muriendo. Hay pastores, hay misioneros que se mueren, hay gente que tiene una vida entregada al Señor y muere. Entonces, yo ahí creo o considero, no lo sé si estoy bien o si estoy mal, que ya ahí, si el plan de Dios ya terminó con ellos. No es por causa del pecado que esa persona muere. Tú lo que no quieres es decir que alguien murió por causa de pecado, porque andaba en pecado, porque estaba mal en su vida. Algo así quieres decir. Sí, o sea, trato de entender que tú dices, bueno, si alguien murió es porque Dios ya tenía el tiempo para él para que se fuera. Sí. En el caso de un cristiano que está
sirviendo al Señor, que ¿Y de qué murió? Ponme un ejemplo de qué murió. pues de cáncer, ¿Y el cáncer por qué es? Por pecado. Es por el pecado. Toda la muerte es por causa del pecado. Dios la usa, hermanos. Eso nos debe de quedar claro. No porque sea o provenga del pecado, significa que no la puede usar Dios. ¿Sí? A veces ahí está nuestro error, en pensar y decir, es que como viene de pecado, o no es santo, o como el gobernante es inconverso, Dios no lo usa. No. Si viene y pasa, no importa cuál sea el origen, Dios lo usa. ¿Sale? Pero el origen puede ser por pecado o puede ser por otro motivo. Otro motivo por el que podríamos pensar que Dios quizás no se lo llevó él y no la muerte, no el pecado. Un ataque cardíaco, un ataque al corazón, ¿ok? Una muerte fulminante, que sería que te quedas dormido y te mueres, simplemente tu cuerpo ya no despierta. Que te caiga un rayo, una cosa así, ¿me explico? Son situaciones que son totalmente ajenas a tu condición humana. ¿Sí me explico? O sea, tú no hiciste nada, simplemente tu corazón paró. Eso es obra de Dios. Nadie puede decir que fue otra situación. Ajá. pero sí, Pastor, ¿puedo hacer una observación? Pastor, Sí. bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 2 que todos estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Ajá. Pero Dios, por misericordia, pues gran amor, nos necesitó, ¿verdad? Yo tengo entendido conforme a la palabra de Dios que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Uh-huh. Y que nos lo separa de Dios, pero que lo que condena al hombre es el no creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así es. Que tengo entendido que Dios dice en Juan 3:16 que Él dio la vida de su Hijo para que todos los que en Él crean no se pierdan y tengan vida eterna. Uh-huh. No por los pecados de toda la humanidad, pero los que le reciban, los que le crean, los que no le crean, aún están en sus pecados. Uh-huh. Y van a por las dos muertes, las van a llevar con ellos. Van Así a es. morir muertos en vida y muertos en Y muertos en muerte. Así es. Así es. Sí, la pregunta de Olga es respecto a si podemos pensar que alguien cuando muere es por causa del pecado o es que simplemente Dios dijo ya es el tiempo de que se vaya. Al final del día todos morimos. sí, porque es la voluntad de Todos morimos por la voluntad de Dios. El cómo nos vamos, eso es otra situación, ¿sí me explicó? O sea, todos morimos por obra de Dios. Todos. El tiempo Dios lo tiene marcado. Pero el cómo nos vamos, Dios utiliza lo que sea para llevarnos. ¿Ok? Yo creo que ahí estamos, más o menos. Si no, pues ya no dormiré hoy. Ok. Dice después, regresando al pasaje, 1 Corintios 15, 23 al 28. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ahí en la misma página 72. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Okay, hablamos un poquito de esto la semana pasada, que hablábamos de los enemigos y del enemigo último que será la muerte. La muerte tiene que morir, la muerte tiene que pasar por el mismo proceso que pasamos todos nosotros, porque la muerte ya ha sido vencida, ¿ok? La muerte de hecho está ahorita, ¿cómo le podemos decir? Cuando alguien ya tiene orden de aprehensión y está fugitiva, ¿ok? Por así llamarlo, la muerte está fugitiva, porque la muerte ya tiene orden de aprehensión y ya tiene su día sentenciado de parte de Dios. Eso ya es un hecho, ya no es una opción. Dice la Biblia aquí que la muerte ha de morir, ha de ser destruida. Y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Interesante punto, dice Pablo, que a Cristo el Padre le sujetó todas las cosas. El único que no está sujeto a Cristo es el Padre.
porque el Padre es mayor que Cristo hasta este momento. Aunque la Trinidad no tiene lugares, en este momento Cristo se humilló, recuerde eso. Cristo está en un lugar menor al que le corresponde. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando llegue el momento, dice el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que sea Dios en todos. ¿Sale? Abue, ¿vas a hablar? ¿No? Ah, ok. Pensé que ibas a hablar. Ok. ¿Sale? Entonces, dice el versículo que todas las cosas han sido sujetas a Cristo y un tiempo van a estar sujetas a Cristo y llegado el momento, Cristo mismo va a entregar todas las cosas y Él mismo se va a poner en sujeción al Padre. Por eso es que la pregunta nos decía, ¿por qué es importante, qué es lo que nos resulta más difícil de someternos a Cristo? No hay nada, hermanos, tú y yo no podemos tener nada que impida nuestra sujeción al Padre. ¿Sí? En este caso al Señor Jesucristo, por este tiempo. ¿Por qué? Ponían ahí, ¿no? Mi carne, mi carácter, mi falta de amor. No sé, hay muchas cosas que nos pueden impedir que nos sujetemos al Señor o que nos sometamos a Él. Pero la realidad es la siguiente, tenemos que buscar la forma de someter todo aquello que nos impide buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo mismo se va a sujetar, ¿quién y tú y yo somos para no sujetarnos a Él? ¿Sí te das cuenta? O sea, si Él mismo está dispuesto a sujetarse, que Él tiene todas las cosas sujetas a sí mismo, ¿cómo podemos pensar que no somos dignos de sujetarnos nosotros? ¿Sí? Ese pensamiento debe estar reinando en nuestras vidas. ¿Yo quién soy para que pueda pensar que no me debo de sujetar? ¿Sí? Cuando yo sé que tengo que hacer mi devocional, comentábamos apenas mi esposa y yo del devocional, ¿quién soy yo para pensar que puedo librarla, que puedo yo hacer lo que quiera y si no quiero no leo? Porque pues no pasa nada. ¿Sí? No, yo debo estar dispuesto a estar haciendo mi tiempo devocional. Yo debo estar dispuesto a estar haciendo las cosas que Dios me manda. ¿Sí, Rebe? Cuando dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, todas las cosas es la naturaleza, el universo mismo, el hombre, las mismas fuerzas, todo lo que existe en el universo, en la tierra y en el mar, todo es a lo que se refiere, a esas cosas. A esas cosas, a todas las cosas, aparte del reino espiritual. ¿Sí? Ajá. Bueno, incluye animales, todo lo que está en el mundo espiritual. Uh-huh. Toda la creación. Lo que sucede es que es toda la creación, todas las cosas incluye todo. El ser humano, por ejemplo, hoy en día puede pensar, bueno, Dios es un Dios limitado porque es un Dios que tiene que ver con la tierra. Y volteamos hacia el espacio que es tan vasto, que está tan inexplorado, que es tan grande. Y al ser humano hoy en día te dicen, y de hecho Stephen Hawking es parte de lo que escribió, Dios ya no es necesario. Porque como entendemos cómo funciona el universo, sí, Dios ya no tiene que estar. Es un error, porque Dios está, aunque entendamos o no, no importa. Dios es Señor de todo, ¿sí? Porque Dios es Señor de todo, es que el universo sigue funcionando. ¿Sí? O sea, eso debe quedarnos claro. Si Cristo no está en poder de todo, ¿qué sostiene el universo? El ser humano no entiende cómo funciona el universo. Cree entender, pero la realidad es que hay muchas cosas allá afuera que no sabemos. Y que si siguen funcionando es por el poder de Dios, aun cuando a veces quizás no lo creemos o no lo entendemos al 100. Pero la realidad es que es Dios teniendo sustento del universo, ¿no? Los eclipses, los cometas, hay una situación interesante de los cometas. Yo no sé si ustedes sepan, por ejemplo, que los cometas nacen en un lugar dentro, en el caso de los que vemos en nuestra galaxia, hay un lugar en la galaxia, en la Vía Láctea, donde todos los cometas nacen, todos los cometas salen de ese lugar y como están hechos de hielo, básicamente, de un material parecido al hielo, se van derritiendo, llegan al Sol o lo más cerca del Sol y se derriten. Y cuando decimos que cada 70 años pasa
pasa un cometa, por ejemplo, es porque nació otro cometa, sale de su lugar, atraviesa la misma órbita que el anterior y se vuelve a derretir. Todo el tiempo está haciendo el mismo ciclo. Así funcionan los cometas. ¿Quién los puso ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Quién le dio sabiduría al cometa para estar dando vueltas todo el tiempo y estar produciendo nuevos cometas? Es Dios. Dios está en control de todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Dios. Y Dios dice que todas las cosas las puso a sus pies de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es importante, por eso de ahí que cuando queremos venir ante el Señor, y mucha gente quiere venir a través de otros intercesores, un hombre, un santo, cualquier persona, cualquier ser creado, no es posible, porque el único que puede interceder correctamente es Jesucristo. ¿Sí? Nadie puede llevar nuestra petición porque Él es el único que es suficiente. ¿Va? Así debemos de verlo. ¿Ok? Vamos a ver dos detallitos respecto a este pasaje más. Dice el primero, si alguien me ayuda con Isaías 25:8, por favor. Isaías 25:8. ¿Quién dijo yo? Abril no lee nada. Acá hermana Francis. Sí, ya. 25:8. Ajá. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Ok? Entonces, esta es una profecía que está en el Antiguo Testamento, que se nos da, y es una profecía de que Dios habrá de destruir la muerte para siempre. Sin embargo, no solamente se nos está hablando del Padre, sino que Jesús mismo dice que Él ya hizo esa función de destruir la muerte, ¿sí? O de vencerla en este caso, ¿no? No de destruirla, sino de vencerla, ¿ok? Otro pasaje es Oseas 13:14, por favor, ¿quién me ayuda con Oseas 13:14? Abril, ahora sí. Ay, Abrilita. No, Oseas 13:14. Ajá. Quítale mute. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista. Amén. ¿Sale? Entonces, dice ahí que de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Y el pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué está diciendo Jesucristo? En Oseas, ¿de quién se nos está hablando? Del Padre. Pero en Corintios se nos está hablando de Jesús y se nos dice lo mismo, ¿te das cuenta? Que es el Padre, es Jesús el que tiene el poder sobre la muerte y sobre lo que la muerte puede traer sobre nuestras vidas. ¿Sí? Nuevamente es interesante porque estamos hablando de la misma persona, del Padre, ¿sí? Y de Jesús, que es Dios mismo, ¿va? Y es importante entender que Dios habrá de destruir la muerte. La muerte, hermanos, ya no tiene poder sobre nosotros. La semana pasada se los trataba de explicar. El aguijón de la muerte, lo que nos duele de la muerte, es precisamente la falta de esperanza. El no saber qué va a pasar. ¿Ok? Recién la semana pasada que fuimos al entierro de la mamá de Mariana, en Mariana, por ejemplo, había paz. Y en la mayoría de sus familiares, creo yo, me pareció ver que algunos nos han acompañado a la iglesia y han estado ahí conociendo, y ellos tenían paz. Había dolor por la separación, pero no había una situación fea. Pero había otros que estaban llorando, que creo que no eran ni familiares, eran conocidos de la señora, y estaban con dolor. ¿Qué es lo que nos trae dolor y qué es lo que nos libra de ese dolor? La seguridad de Cristo, ¿sí? El saber que el Señor ha de tener victoria sobre la muerte, ¿sí? Es lo único que nos puede traer seguridad. Alguna vez estuvimos en un sepelio, mi esposa y yo también, de otro familiar, y fue bien triste ver a la mujer, a la hermana del muerto, meterse a la tumba ya que estaban bajando el cuerpo por el dolor que tenía, ¿sí? Y fue una situación bien desesperante para sus familiares porque ellos estaban con dolor y veían a su familiar llorar más, ¿no? Dolerse más.
Y yo creo que eso es la peor parte, pero ella no tenía seguridad de nada, ¿sí? No había ninguna seguridad ni de ella ni de nadie en su familia. Y es bien, bien lamentable ver esa situación, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay seguridad y Cristo, eso es parte de lo que quiere traernos, es seguridad. Dice después la siguiente pregunta en la página 75. No, página 75 dice la pregunta número 5. No, 4. No. La Perdón, pregunta sí, tres. 4. Perdón. Pensé que la habíamos visto. Ya, pues, calma. Es que acá tengo 4 que me están echando pleito. Dice la pregunta 4. Menciona algunos ejemplos de cómo los cristianos viven a veces como si hubieran sido derrotados. ¿Quién dice yo? Madre. Cuando viven recordando su pecado y no lo superan, Ok. como si no hubieran sido lavados, tienen temor de morir. Échame un besito con agua, ¿no? Por favor. Ok, muy bien. Cuando vivimos en el pasado de nuestro pecado. Ok, ¿alguna otra? Olga, quítale ahí. Yo, ¿Abue? cuando Para acá, Camila. no creemos de todo nuestro corazón las promesas de Dios. Cuando no las creemos y nada más las leemos y las repetimos, pero no las vivimos, entonces vivimos con incertidumbre. Ok, Necesitamos creer. muy bien. Lo que Él dijo con su boca y debemos de creerlo, porque es palabra de Dios. Ujú. No la creemos. Va. Olga. Creo que es un poquito lo que dice la hermana Francis. Ahí está. Cuando están pasando o cuando estamos pasando por enfermedad o una situación económica, a veces eso hace que un cristiano se sienta derrotado, porque cuando se está viviendo esa situación, sabemos y conocemos las promesas, pero es como un bachecito en el que te sientes como ahorcado. Yo sé que la palabra de Dios hace y sales de ese bache, pero mientras estás en una enfermedad grave, sí, ahí sientes como un poco de derrota. No sé cómo explicarlo, pero yo creo que un cristiano, o casi la mayoría de los cristianos, cuando hemos vivido una situación así, de enfermedad, no sé, un cáncer o una enfermedad grave, sí viene a nuestra mente un sentimiento de derrota, hasta que el Señor te ayuda a salir de esa situación. Ok. Sale. Sí, sobre todo, y va de la mano con lo que decía hace ratito mi abuelita, ¿no? Creo que tiene que ver con el no creer en las promesas de Dios, que oímos sus promesas, las vemos, pero no las creemos. Nada más las repetimos como loritos. Y tiene que ver con lo que decía ahorita Olga, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo tengo una situación en mi vida, pero no creo las promesas de Dios? Bueno, pues en automático esas promesas yo estoy viviendo como si no hubiera ganado, ¿sí? Justo ahora este es el tiempo en que muchos cristianos están viviendo así por la situación en el mundo, ¿no? Porque estamos viviendo una situación en la que la enfermedad está sobrepasando. ¿Sí, Jona? Pues yo le ponía que cuando sin temor de Dios recurrimos a los préstamos económicos, pero si hay algo de que incongruente, pues ayúdame a resolver esta duda. No, es lo que decía Olga, de hecho, ya sea la economía, una enfermedad, algún problema en el trabajo, quizás sientes que es muy grande, la muerte de una persona, cuando una persona fallece, cualquiera de estas situaciones, pero no nos tomamos de Dios, sino que caminamos por nuestra propia mano, es que estamos viviendo como derrotados. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no estamos tomándonos de la mano de Dios. ¿Sí? ¿Sale? Rebe. Cuando vemos
la opulencia de los impíos, de gente que progresa, que no teme a Dios, pero que vemos su riqueza, que vemos que no le suceden cosas malas. Nosotros vemos nuestra vida y decimos, me corrieron del trabajo, que mi hijo está enfermo, yo temo a Dios, pero mira, aquellos salen, se pasean. Ahí es como vivir una vida de derrotados, ¿no? Toda vez que nosotros no hacemos caso a una promesa de Dios y vivimos, en este caso, con envidia, ¿no? Lo que tú comentas ahorita es envidia. Tenemos envidia del impío, que no deberíamos de tenerla, pero la tenemos, sucede. Todas estas situaciones vivimos como derrotados. ¿Por qué? Porque vivimos como aquel que ya se le pagó la deuda, pero no cree que ya se le pagó y la quiere seguir pagando. ¿Sí me explicó? O sea, aunque ya la deuda está pagada, quiere seguir pagando una deuda que ya se le pagó. Eso es vivir como derrotado. ¿Sí? O aquel que... les voy a poner otro ejemplo. Tú vienes a un partido de básquetbol o de fútbol o de lo que tú quieras y tu equipo gana. Y tú solamente entraste 2 minutos a todo el partido, 5 minutos. Pero tu equipo ganó. Y al final tú sales del equipo, del juego, y tú no te sientes campeón porque tú dices, es que yo pude haber hecho más. Y la única jugada que hice la hice de más mal. Bueno, entiendo que puedas sentirte derrotado en esa situación. Es entendible. Todos pasamos por situaciones que nos hacen sentirnos derrotados, pero la realidad es la siguiente. Tú eres parte del equipo y aún tu mala jugada sirvió para algo y tú eres un ganador. ¿Sí me explicó? En el caso del Señor pasa lo mismo. Todos tomamos buenas o malas decisiones. Algunas son causa nuestra, en la economía, un préstamo. Otras no son causa nuestra, otras son causas ajenas. Una enfermedad, quizás, a lo mejor la muerte de algún familiar, un problema en el trabajo, esa puede ser tuya o ajena. Pero olvidarnos de las promesas de Dios, ese es el problema. ¿Sí? Tomar las promesas de Dios y olvidarnos de ellas y decir, pues ahí a ver cómo le hago, eso es el problema. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor y estar seguros de que si el Dios dijo, Dios hará. Amén. Dice la siguiente pregunta, ahí mismo, ahora sí, la página que es la 75, pregunta 5, dice, ¿cómo pueden los miembros del grupo ayudarse mutuamente a vivir con la victoria que tenemos en Cristo? Orando por los otros. Orando unos por otros, muy bien. ¿Qué otra forma? Dándoles palmaditas en la espalda. Dándoles palmaditas en la espalda, dice Abril. Abrazar a nuestros hermanos, decirles que estamos en la misma lucha. Bien, dando aliento. Va, ajá, abuelo. Palmadita. Yo creo que es bueno escudriñar juntos la palabra de Dios para sustentarnos. Ok. Sí, es importante estar pasando tiempo con la palabra de Dios juntos. Este es un tiempo así, de hecho, aunque parezca de pronto que no. La idea es seguir compartiendo la palabra de Dios, sacando dudas, sacando lo que pueda estar. ¿Sí? ¿Algún otro? Bueno, Interesándonos en la situación que estén viviendo algunos hermanos de escasez económica, de enfermedad, de duda, de estar ahí con ellos, no físicamente por la situación, pero estar hablándoles por teléfono, estar tratando de interesarnos cómo está la vida espiritual de estos hermanos. Tenemos olvidados a los hermanos grandes porque no los podemos ir a visitar, claro, pero también para tenerlos en oración, ¿no? Ok. Ajá, Olga. ¿Ya? Ok. Sí, estar al pendiente de las necesidades de unos por otros. ¿Sí? Esa es una manera bien importante de estar llevando las cargas, ¿no? De estarnos apoyando o ayudando mutuamente. ¿Sí? Una de las ideas del grupo, de los grupos de la iglesia de WhatsApp y así, pues es precisamente estar compartiendo las necesidades. ¿Sí? Si alguien tiene una necesidad, poderla compartir, y una vez compartida esa necesidad, bueno, pues estar orando los demás por ello, viendo en qué podemos ayudar. Hace algunas semanas allí en casa de mi abuelita compartíamos, no sirve de mucho solo decir voy a orar por el hermano. Si el hermano tiene necesidad de algo, bueno, no voy a decir nada más,
hay oro por ti, hermano. No, si puedo hacer algo, lo voy a tratar de hacer, ¿no? Porque esa es la intención, estar haciendo, metiendo las manos, no nada más diciendo, pues que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No, si puedo yo meter, si hay algo que yo pueda hacer, procurar hacerlo. Obvio, si no hay nada que yo pueda hacer, pues está por demás, no voy a hacer tampoco algo que no puedo, o no tengo los medios para hacer, ¿ok? Ok. Dice después, discusión de grupo, ahora sí, en la página 70 y qué? 73. Ya ven que esta se brinca hacia adelante, hacia atrás. Lo lamento. Dice así, elige una de las siguientes situaciones y escribe una razón por la que la resurrección es importante. Entonces, alguien que nos quiera compartir alguna de las que puso, nada más una que nos compartan. Sí, pues no todas. Ajá. Cuando muere un amigo, y la razón es porque anhelo que su vida continúe y que sea en la presencia del Señor. Ok. Hablas de un amigo cristiano en la fe. Cristiano puede no ser cristiano, anhelo que su vida sea en la presencia del Señor. Dice, ¿por qué es importante la resurrección? Bueno, es que cuando muere un amigo inconverso, por ejemplo, cuando muere un amigo, cuando muere un amigo inconverso, hay un problema. La resurrección de Cristo trae condenación. Por eso dice, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Y hay que aclarar si es un amigo cristiano o inconverso. Porque podemos tener un deseo, pero si él no es inconverso, ¿me explico? Ajá. Sí. Yo, cuando un ser querido se aparta de Dios, tenemos familiares en la carne que conocieron una vez y dijeron haber tenido una comunión con Dios, haberle creído, y el hecho de haberse apartado es, si no vuelves arrepentido, va a haber condenación en tu vida, porque no estás perdiendo la vida eterna si tú no te arrepientes, no vuelves de nuevo a Cristo. Por eso es importante, porque si no hubiera resurrección, no importaría que mi familiar viviera al margen de Dios, que viviera fuera de la ley divina. No hay resurrección. Pero en este caso, porque hay resurrección, sí me duele, mis amados, que se hayan apartado de Dios. Okay. Va. ¿Alguien más? ¿No? Cuando un familiar enferma de cáncer, saber que pues a través de la resurrección de Jesús. Pon mejor el audio ahí en tu cel. Cuando un familiar enferma de cáncer, No. ¿qué? No está puesta. Sí, está ¿El puesta. audio? ¿Ah, sí? ¿Ya? Ok, perdón. Casi que otro lado. No, cambio. Saber que en Jesús tenemos, Jesús venció la enfermedad en la cruz y venció la muerte al resucitar. Ok. Ya. Palomitas para el Jonás Brothers. A ver, ¿qué dice Jonás? Si él venció la muerte, puede vencer mi desempleo en la economía. Ok. Bien, Jonás. Eso me agradó. Sí, cuando pierdes tu trabajo. Sí, Jonás, ya vimos. Gracias. Se te agradece. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Corazoncito de Jonás, Lord Peña. Bien. ¿Sale? Debemos recordar, hermanos, justo ahora, el día de mañana es Semana Santa, Jueves Santo. Y el domingo celebramos la resurrección de Cristo, precisamente, ¿no? Es el tema de la semana, precisamente por eso. Y debemos de recordar eso, ¿no? Si Cristo dice, no resucitó, ¿de qué sirve todo lo que hayamos creído? Si Cristo no venció, ¿de qué te sirve solamente pagar? ¿Sí? Pero que el otro tenga todavía el poder. No sirve de nada. Es necesario pagar y retomar el control. ¿Qué hizo Jesús con su resurrección?
A veces no lo vemos, pero Jesús venció la muerte, ¿sale? La muerte está vencida. Dice que Él tiene las llaves del Hades, las llaves del abismo, ¿sí? Él es el dueño de las llaves del abismo. Él puede sacar a quien quiera de ahí, Él puede dejar a quien quiera ahí, porque ahora Él es el dueño de ese lugar, ¿sí? Él retomó el señorío. Nosotros teníamos muerte a través de Adán, ahora podemos tener vida a través de Jesús, ¿sí? No solamente es decir, Jesús resucitó, pues gloria a Dios y las palmitas el fin de semana, porque pues es Domingo de Ramos pasado, ¿no? No, es entender toda la obra de Cristo a nuestro favor, ¿sí? Es que Cristo hizo algo más grande por nosotros, aunque quizás nosotros no lo vemos o lo vemos a medias, ¿sale? Entonces, es importante estarlo teniendo en cuenta, ¿sale, hermanos? Pues aquí acabamos, a menos que alguien tenga alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Este es el tiempo. Ajá. Quiero saber la cena, cómo se va a llevar o cómo. Sí, eso les iba a comentar. Miren, hermanos, mañana vamos a celebrar la cena igual en línea. Nada más que en lugar de ser en chat, bueno, voy a hacer la transmisión por YouTube, como la vez pasada. Desde casa nosotros vamos a estar celebrando la cena. ¿Qué corresponde hacer? Comprar los elementos. Los elementos son 2 elementos sencillos, ya sea jugo de uva o vino, lo que usted guste estar teniendo en su hogar, y el pan, ¿ok? De preferencia, si tiene la posibilidad, que sea pan sin levadura. ¿Cuál es el pan sin levadura? Puede ser, hay unas galletitas. Abril, ¿no te acuerdas cómo se llaman? Las... Bombitos. Son los bombitos. Bombitos, se llaman bombitos, son las redonditas, así. ¿Sale? Bueno, las redonditas. Las redonditas. O las larguitas, son las mismas, las larguitas Sí, o las redonditas. hay unas larguitas, están vacías, o sea, es la pura cascarita de la galletita. Esa es una opción. La otra opción es que sea con pan pita o pan árabe, ¿sí? Que es como una tortilla. Que abrir, ¿no? ¿Sale? No, podría ser con tortilla, pero no es tanto la idea. Correcto, estos son los bombitos. Esos son los bombitos, son los que tiene Rebeca en la mano, ¿sale? Son de Gamesa, para que ahí los estén viendo. Publicidad. Sí, bueno, publicidad aparte. Esas son las galletitas que podrían conseguir. La idea es, a ver qué dice Jonás. Bimbo blanco, jarrito de uva. No, jarrito de uva no, Jonás, no inventes. Lo más que sea jugo de uva, lo más que se pueda. El Bimbo blanco tiene levadura, el pan en general tiene levadura, por eso es que la idea es que sea una u otra, ¿no? Si se pueden galletitas, yo creo que es la opción más práctica, esa es la que más hay. Abril dice que ella ya buscó en la bodega, Abril, en la horrera, y no hay pampita. Ajá, ¿sale? Entonces, eso, pues la única forma es consiguiéndolo. En caso de que no haya ninguna opción, hermanos, pueden usar pan normal, ¿sale? Pues ni modo, si no hay de otra. Y la idea... Ajá. ¿Quién está ahí? Paz, Ajá. paz. Que si vino tinto también se puede. Vino tinto, sí, vino rojo, Ah, sí, ok. sí, ya sea jugo de uva o vino tinto. Vino blanco no puede ser, tiene que ser vino tinto. Y ¿qué otra cosa? Nada más. Y la idea es, el día de mañana, bueno, lo estaríamos celebrando, voy a dar un pequeño mensaje, un pequeño devocional, y llevaríamos a cabo el compartir de la cena del Señor. Pero el partimiento va a ser de cada persona en su casa, ¿ok? O sea, la idea es que el jefe de familia de cada hogar lo esté llevando a cabo, ¿sí, hermanos? Eso sí, significa que estén orando, que se estén poniendo a cuentas con el Señor, ¿A qué hora? sí, y que estemos pues poniéndonos las pilas en ese sentido. Al final del día nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios, ¿sí? Sí, claro. Y Dios pone reglas, las conocemos. Lea 1 Corintios 11, si tiene chance. Ahorita en el grupo les mando el pasaje. Me parece que 1 Corintios 11, 27, donde nos dice que no debemos de hacerlo como algo vano o como una cosa que no tiene relevancia, ¿sí? Sino que tiene que tener importancia. Entonces, pues no lo deje para algo al ahí se va, ¿no? Ponga la atención.
para que no quede en el aire, hermanos. La hora sería a la misma hora, 6:30 de la tarde. ¿Sale? ¿Sí, abuelo? Y en donde no hay varón, ¿qué va a pasar? El jefe de familia de esa casa, Si no la hay mamá, varón, ni modo, ¿cómo? claro. Yo creí que tú ibas a administrar allí. No. Pues la cabeza de cada hogar, güey. Si no hay varón, pues la va a tener que hacer la mujer, porque no hay Pero varón. tú vas a dar la palabra, ¿no? ¿Perdón? Tú vas a dar la palabra. Yo voy a vamos estar seguir. haciéndolo en vivo, ellos nada más van a hacer el partido. El ritual lo vas a dar. Ellos solamente van a pasar los elementos a sus hijos. Ah, ya. Sí, el devocional y todo lo voy a estar haciendo yo en línea. Pero quien va a pasar los elementos en cada casa, pues va a ser el papá o la mamá de esa casa. ¿Sí? ¿Ya entendiste? Ok. ¿Sale? Sí. Ok, entonces, el pasaje, déjenme, ahorita se los doy. Va a ser un pequeño servicio, vamos a tener cantos, un canto por ahí, si se puede los dos, si no nada más uno. El pasaje es 1 Corintios 11:17 y después del 27 al 34, ¿sale? 1 Corintios 11:17 hasta el 34. Léalo, medítelo, o sea, de manera previa, medítelo. ¿Me repites los versículos? 1 Corintios 11. Permítame. Corintios 11 del 17 al 34. Sale ahí en el chat del grupo de aquí ahí les aparece en la pantalla. ¿Sale? Entonces, la idea es que usted lo lea previamente, sobre todo la parte del 27 al 34, que son ciertas amonestaciones que nos da Pablo acerca de no hacerlo de manera vana, de no hacerlo en balde. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que usted es el responsable de su hogar también y de cómo lo está llevando a cabo. ¿Sí? Y usted va a darle cuentas a Dios de cómo está su vida y de cómo está haciendo las cosas que está haciendo. ¿Ok? Ahí yo no puedo hacer nada, no voy a estar viendo a cada persona, tienen que hacerlo ustedes. ¿Ok, hermanos? Entonces, para que lo estén considerando, sea sabio en lo que va a hacer estos días, no caiga ahí en situaciones pues incorrectas. El día de mañana les voy a mandar, igual que el domingo, un poquito antes, les voy a avisar cuando ya esté en línea, para que vayan entrando unos 5 minutos antes y podamos estar todos lo más posible, ¿no? Igual el estudio ahorita lo voy a subir a la página. Como estoy aquí en la Alborada, el internet es un poquito más lento. Mañana voy a estar ahí en Cuautla para hacer esta situación y que sea pues un poquito mejor la transmisión. ¿Sale? Entonces con eso terminamos. No sé si hay alguna petición de oración que quieran compartirnos a todos. Ahorita cada quien en su lugar para que oremos. Las peticiones ya están en la página. Ahorita si quiere entrar, puede entrar a la página de la iglesia y ver las peticiones. Ahí están para que las podamos estar compartiendo. Pero aparte, si hay alguna petición ahorita, por favor, si no la quieren compartir. Mi esposa. Sigo pidiendo Marisela Guerra. ¿Cómo, ma? Por Marisela Guerra, la persona que estoy compartiendo, que tiene ok. casa y que al parecer la niña ya está presentando problemas de coronavirus. Ok. Y la otra con cáncer y ella sin dinero y sin trabajo. Pues corremos por necesidad, porque pues el Señor tenga misericordia de ella. ¿Cómo se llama de nuevo? Marisela Guerra. Marisela Guerra, ok. Y pedirle que oren por mi salud, porque por ahí parece que estoy resultando con hipertensión. La verdad no quisiera que esto fuera real, pero pues, estoy mal por causa de mi desobediencia. Ok. Sale. ¿Alguien más? Bueno, Olga iba a compartirles. Mamá que está... A ver. Lauri es la chica que trabaja con Ajá. Dalila, que tiene una situación parecida a la de Marisela, igual, no encuentra casa, no tiene familia aquí, tiene un bebé y está en una situación económica muy
difícil, buscan casa y no encuentran, tanto ella como Marisela, por estas dos criaturas de Marisela. Lauri, se llama Lauri. Marisela Guerra. Ok. Lauri es la que trabaja con mi tía Dalila y Marisela Guerra es la señora a la que le está compartiendo mi mamá. Ok, Olga. Sí, hermano. Les pido por favor que me apoyen a orar. Mariana sigue un poquito mal con el desguanzamiento. Le hicieron o le dijeron que quizás su mamá sí pudo haber muerto del COVID-19, pero hoy en la mañana hablé con mi mamá y me dice que Miriam y Karina tienen dolor de cabeza. Pues como estuvieron ahí todo el tiempo con la mamá y no les dieron un diagnóstico de si tuvo o no tuvo, pues ellas están ahí atendiendo a su mamá y ahorita con esta situación de dolor de cabeza. Entonces, pues, estamos hablando por ellas. Sale. También, no sé si ustedes vieron una noticia, salió ahí en las notificaciones que salen en el teléfono, que se dieron trompetas en Argentina. Y cuando vi la noticia dije, ay, creo que ya me quedé así. O nos quedamos todos los que estamos aquí, o qué pasó, no sé si saben, pero se dio esa noticia que en Argentina, en el cielo, se dieron trompetas. Ok. Sale. Entonces, es que dejaste tu micro apagado. Nada, que dice Olga que escuchó una noticia de que se oyeron trompetas en el cielo en Argentina, pero no sé hasta dónde sea verdad. Y todos están diciendo que ya, Que, el mundo, bueno, obviamente se está entrando en paranoia, ¿no? Pero bueno, es una situación que se está dando. Y que estemos orando por Mariana, por la situación de sus hijas, también están empezando a sentir ahí con malestares. Entonces, bueno, orar por ellos, que el Señor les esté guardando. A ver qué está sucediendo ahí, esperemos el Señor les guarde, no sea pues nada fuerte, ¿no? Nada grave. ¿Ok? Entonces, si nadie más tiene otra cosa, con esto terminamos. No sé si alguien más. Francis. Ahí está. Ajá, Francis. Sí, hermanos, quisiera pedirles les ayuda para orar por mi mamá. Ella pues sigue saliendo a vender. Al parecer ahorita tiene ahí unas deudas y necesita pagarlas y está saliendo todavía a vender, pero pues a mí sí me preocupa eso porque pues ella ya tiene muy bajas sus defensas, le dijeron los doctores, entonces es peligroso. No puedo yo negarle que salga o no sé, prohibírselo de alguna manera, no puedo, pero es lo único que yo puedo hacer es, como hasta ahora, orar al Señor por ella, por su salud, y pues que si debe de dejar de salir a vender, que es lo más propio, pues que ella pueda entenderlo, ¿no? Entender y confiar en el Señor, que este tiempo pasará y pues que Él le sustentará esto, lo que yo le digo, pero pues que me ayuden a orar por ella, ¿no? Porque Dios le dé sabiduría y que la guarde ahí en sus ventas. Va, que va. En ese lugar donde ella está. Sí, hermana. Por eso. Bueno. Sí. ¿Alguien más, Rebe? Sí, por la hermana Julia Vidal, ya lo que resta de este mes de abril, que acaba de empezar, ella pues está ya con la convicción, primeramente Dios, de irse a Guadalajara ya con Jenny, con hija Tere. Entonces, pues estar orando porque Dios la sustente y le provea pues todo lo que habrá de necesitar para irse a radicar a Guadalajara en el tiempo que Dios le lleve, ¿no? Entonces, que la tengamos en nuestras oraciones. A nuestra hermana está en su casa ahorita en Avellona, no está con Daisy, porque comenta que debe de hacer liquidaciones de su trabajo, de sus becas,
que ella espera que antes de que acabe el mes ya estar siguiendo a Guadalajara. Ok.